Un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Carolina Mila y soy periodista y asesora de la Comisión Internacional de Juristas, una organización que reúne a jueces y abogados de todo el mundo para trabajar a favor de la promoción de los derechos humanos. El día de hoy quiero darles la bienvenida a este espacio que hemos pensado desde la Comisión, un espacio de entrevistas con expertos para conversar sobre temas relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos que pueden ser de interés general, que pueden ser de interés para un público más amplio. Con esto en mente, hoy vamos a conversar sobre una práctica que es muy importante dentro de la investigación penal y es la realización de entrevistas y la toma de testimonios de acuerdo a las directrices del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para ello, vamos a hablar de dos instrumentos que son fundamentales. Por un lado, vamos a referirnos al Protocolo de Minnesota, que está relacionado con la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Y vamos a hablar también de los principios Méndez, los principios que se conocen como principios Méndez, que son los principios sobre la entrevista eficaz para las investigaciones y la recopilación de información. Para ello hemos invitado hoy a Verónica Inestrosa, quien hizo parte del grupo autor de los principios Méndez y quien actualmente es asesora jurídica senior para América Latina de Fair Trials, una organización que aboga por el derecho al juicio justo en el mundo. Verónica es internacionalista de la Universidad Externado de Colombia y, entre otras cosas, tiene un máster en Derecho Internacional de la Universidad de Essex. Así que estamos aquí con una súper experta en la materia. Verónica, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Carolina, no, gracias a ti por el espacio y por supuesto a la Comisión Internacional de Juristas por el interés en este tema. Verónica, yo quisiera comenzar preguntándote un poco para que tú nos cuentes de dónde surgen estos dos instrumentos, tanto el protocolo de Minnesota como los principios Méndez. ¿Cuál es el origen? Vale, bueno, el protocolo de Minnesota tiene muchos años de antecedencia a los principios Méndez. Fue publicado por primera vez en 1991 y surge como un complemento a lo que en su momento se denominó los principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Estos principios fueron recomendados por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en una resolución en 1989. Y es en ese mismo año, en 1989, después de una reunión de discusión sobre la pertinencia de estos principios, la Asamblea General de Naciones Unidas los adoptó. El Protocolo de Minnesota recoge esos principios y los lleva a la práctica en una suerte de manual para la investigación y la documentación de las muertes potencialmente ilícitas. Como decía, esto se convierte en manual en 1991 y más adelante, en el 2014, Naciones Unidas le asigna la responsabilidad a quien fue un relator muy importante en el ámbito de las ejecuciones extrajudiciales sumarias arbitrarias, el profesor Christoph Heinz, recientemente fallecido, para, para actualizarlo. Entonces, lo que hay ahí es un reconocimiento que el contenido del protocolo de Minnesota ha ido avanzando en el tiempo y sin desvirtuar su versión original vale la pena actualizar tanto en el marco de los desarrollos normativos que éste recoge como en el marco de las ciencias forenses que éste recoge, que son particularmente las ciencias forenses relacionadas con la autopsia, porque de nuevo es para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Ese es el protocolo de Minnesota. Ahora, los principios Méndez, que los llamamos así en corto, en honor al profesor Juan Méndez, ex relator de las Naciones Unidas contra la tortura, por su liderazgo y porque de él vino la idea de crear los principios Méndez, justamente recogen lo que él planteó en su
informe temático a la Asamblea General de Naciones Unidas, en que decía, miren, como relator, todos estos años y tras mis visitas, me he dado cuenta que a pesar de lo sólida que es la prohibición de la tortura, porque es muy sólida a nivel internacional, es decir, está absolutamente prohibida en todo contexto, es jus cogens, como está también recogida en distintos tratados. A pesar de esta prohibición tan sólida, seguimos viendo que las autoridades utilizan la tortura y la coerción en el marco de los interrogatorios, que siguen recurriendo a la violación de la integridad física y mental de las personas que están siendo entrevistadas con el objetivo de obtener información. Y esto básicamente merece nuestra atención. Deberíamos tener un protocolo que se convierta en una guía para que esto deje de suceder. Tras ese informe y cuando él termina su mandato como relator, tres organizaciones internacionales acogen la idea que él plantea y estas tres organizaciones internacionales organizan un grupo, un comité directivo para desarrollar lo que hoy no es un protocolo, pero son unos principios, 6 principios, que hacen justamente lo que él recomendaba, orientar la realización de las entrevistas de investigación desde la ética, el derecho y la ciencia para evitar que se siga usando la coerción y la tortura en el marco de interrogaciones, pero también para ofrecer un marco que dé otra alternativa para la realización de estas entrevistas y que, como el nombre de los principios lo dice, estas entrevistas sean eficaces y logren recopilar información valiosa y veraz para la realización de cualquier investigación. Verónica, yo quisiera preguntarte un poco por la naturaleza de estos dos instrumentos. Yo he encontrado que algunas fuentes se refieren a estos instrumentos como parte del derecho blando, del soft law, por el hecho de que no son tratados, de que no han sido firmados por los países. ¿Esto significa que su contenido no es obligatorio? Vale, esa pregunta es fundamental porque en efecto, como tú dices, a veces se subestima el valor de estos instrumentos porque no tienen que estar firmados y ratificados por los estados. En realidad, y te lo voy a compartir de la manera que yo lo entiendo mejor, es estos instrumentos son un cómo hacer, cómo llevar a la práctica el derecho internacional, los principios que ya han sido discutidos, que ya han sido acordados entre los representantes de los estados, cómo llevarlos a la práctica. Entonces, en el caso de Minnesota, cómo se realiza una investigación efectiva para documentar y para traer justicia ante una muerte potencialmente ilícita. Y en el caso de los principios Méndez, cómo traigo a la entrevista esas salvaguardas jurídicas, esa normativa internacional que prohíbe la tortura y la ciencia para orientar la realización de cualquier intercambio de información. Entonces son un cómo hacer algo que ya está establecido, que ya está acordado y firmado en diferentes tratados y discutido en diferentes foros. Hablemos de qué tienen en común estos dos instrumentos y de pronto también específicamente qué tienen en común con respecto a la realización de entrevistas. Vale. Ambos instrumentos se centran en la investigación. Uno, el protocolo de Minnesota de manera amplia, considerando todo lo que hay que tener en cuenta para llegar a la verdad de los hechos que rodean una muerte potencialmente ilícita. Y entre los instrumentos esenciales para llegar a esa verdad incluyen los testimonios. Los testimonios, por supuesto, derivan de una entrevista. Los principios Méndez buscan aportar a esas investigaciones, desarrollando el cómo debe hacerse esa entrevista para obtener los
testimonios. Y en ese sentido ambos instrumentos tienen la función de prevenir que los crímenes queden en la impunidad, de prevenir que se hagan investigaciones de forma incorrecta, considerando también las entrevistas como parte de ese cómo hacer las investigaciones, y de forma incorrecta que derive en mayores injusticias. No solo que entonces no se resuelva aquello que se está investigando, sino que además se genere una decisión incorrecta o injusta alrededor de los hechos. Entonces, a mí me parece que su potencial para la prevención es fundamental y pues por supuesto para el establecimiento de la verdad. Dentro de los principios Méndez, prácticamente que uno encuentra la recomendación al entrevistador de ponerse en los zapatos del entrevistado. Y se habla mucho de establecer una relación de confianza con el entrevistado. ¿Qué significa realmente en este contexto establecer una relación de confianza? Te decía que al final los principios son un cómo hacer, entonces no solo se centran en mostrar por qué la evidencia y la coerción no funcionan para obtener información 100% verídica, sino que te plantean justamente cómo acercarte mejor a encontrar la verdad en el testimonio que te pueda ofrecer una persona. Y un poco es casi que volver a lo básico, que es que ese intercambio de información sea una conversación. Y el establecimiento de confianza es fundamental porque permite que la persona de alguna manera relaje la mente y al hacerlo le sea más fácil recordar eh, la información que puede servir al entrevistador para llegar a reconstruir la escena que está investigando. Un poquito me voy un pasito atrás para poder aclarar este aspecto y vuelvo al establecimiento de confianza. Y es que hay que entender que la memoria es muy frágil. La memoria no es un disco duro en el que todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que observamos y vivimos queda grabado tal cual lo experimentamos. La memoria es, es maleable, es influenciable y la manera en que yo la abordo como entrevistador tiene un impacto en cómo la persona me narra lo que está recordando. Entonces, ahí hay otro concepto que a mí me parece importante. No es solo, no es solo que la memoria no grabe todo tal cual sucede, también hay un filtro entre lo que logramos recordar y aquello que compartimos con la persona con la que estamos hablando. Y ese filtro, de alguna manera, cambia cuando el entrevistador logra presentarle al entrevistado que realmente hay un interés por entender qué sucedió, que no se está ahí para comprobar una hipótesis que ya tiene montada en la cabeza, eh, un curso de acción que ya considera cierto, sino que realmente está tratando de entender de la persona que estuvo en los eventos que está investigando qué sucedió. Y eso en sí mismo ayuda al establecimiento de confianza, porque entonces hay un interés legítimo en ese intercambio de información, hay un verdadero deseo de entender. Entonces la confianza resulta fundamental y se construye mediante diferentes acciones y mediante diferentes formas de actuar y mediante diferentes formas de hacer las preguntas. Esto va desde el tono en que le habla a la persona para de alguna manera mitigar esa relación de poder que suele existir entre quien entrevista y quien está siendo entrevistado, para si se quiere dar algo de control a la persona en el marco de la entrevista, sobre todo cuando se trata de personas privadas de la libertad que no tienen un control sobre absolutamente nada.
darle un control en el sentido de usted es el que sabe la verdad y pues yo estoy aquí para escucharle y tener ese tono de verdadera apertura a la comprensión, como desde la forma en que se comporta el entrevistador, sus gestos, su lenguaje no verbal, como la forma en que pregunta sin juzgar, por ejemplo. Y ahí empezamos a operacionalizar lo que traen los principios Mendes, que es una mezcla de lo que científicamente funciona y el derecho internacional. Entonces, si yo como parte del sistema de justicia tengo que respetar la presunción de inocencia, ¿cómo traigo unas preguntas que la respeten en realidad? Que no le muestren a quien yo estoy entrevistando que su caso es cosa juzgada, ¿no? Que ya es culpable, que yo estoy respetando esa presunción de inocencia, que estoy respetando su derecho a guardar silencio, que si hay una pregunta que no quiere responder o si hay silencios entre sus respuestas, yo no estoy tomando esto como una prueba de su culpabilidad. Todos estos elementos construyen la confianza. La confianza es algo que hay que establecer desde el comienzo, pero es algo que hay que mantener desde el comienzo hasta el final de la entrevista para que esta persona efectivamente tanto pueda relajar la mente como tenga eh, el deseo de cooperar. Verónica, y digamos, ¿cuál dirías tú que es en este momento la tendencia en América Latina a la hora de hacer estas entrevistas? ¿Cómo estamos haciendo estas entrevistas ahora en nuestros países? Las entrevistas de investigación en América Latina suelen hacerse como un trámite más o como una forma de obtener información que valide lo que el investigador cree que sucedió. Esto deriva de un problema tal vez más amplio, que es que no hay una costumbre de investigación previa a la detención, sobre todo pues cuando se trata de personas sospechosas. En América Latina detenemos para investigar y esto hace que las cárceles estén absolutamente desbordadas, pero además que esté mucha gente privada de la libertad sin que se haya definido su culpabilidad o su responsabilidad o no en los hechos de que se trate. La prisión preventiva es algo de lo que se abusa muchísimo en América Latina, justamente por esta dinámica de investigar teniendo a la persona privada de la libertad y no de investigar para definir si esta persona debe estar privada de la libertad. En, Volviendo a la entrevista y en particular, pues nos falta conocimiento de todo lo que ya habíamos hablado, es necesario para hacer una buena entrevista, pero además hay una interferencia muy fuerte de las autoridades, sobre todo desde el Ejecutivo, para que se den resultados en la lucha contra la criminalidad. O sea, hay una agenda que sigue expandiéndose en América Latina eh, bajo, bajo la idea de la necesidad de combatir el crimen y de generar políticas alrededor de la seguridad y la defensa que hace que se busque que jueces y juezas tomen decisiones menos apegadas al derecho si se quiere, pero que validen más aún la actuación de los agentes de la fuerza pública. Entonces lo vemos en los medios de comunicación, vemos, bueno, pero se están consiguiendo capturas. Lo que pasa es que los jueces no liberan a la gente y yo creo que ese es un gran problema porque por obtener resultados, por cumplir, mostrar que sí se llega a esa agenda de seguridad, no se hace todo este proceso de una investigación juiciosa, de una entrevista juiciosa, de una búsqueda de la verdad, sino que se busca presentar resultados a como de lugar y esto, por supuesto, propicia la tortura, los malos tratos, pero además se espera que no se haga un control de esa actuación de la fuerza pública. Y si se hiciera, y si se sigue haciendo en muchos países con mucho más solidez, pues se empuja también a que las autoridades sean mucho más diligentes en su investigación y por ende también en sus entrevistas. Verónica, y para cerrar nuestra entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la mejor manera de cerrar una entrevista según los protocolos y las herramientas que vimos hoy?
Lo más importante es asegurarnos que la persona que entrevistamos vuelve al momento presente. Por ejemplo, si se está entrevistando a una víctima y se le ha hecho recordar un momento traumático, la devolvamos al aquí y a la hora. Es importante que la persona sepa qué sigue, qué se va a hacer con la información que se recogió, cuáles son los pasos siguientes, cuándo se va a entrar en contacto de nuevo. Y es ideal que la persona revise la documentación que se hizo en la entrevista y que esté de acuerdo, por supuesto, con lo que se presentó. En el caso de una entrevista de investigación, esto pues se hace también en presencia de un abogado, un elemento que tal vez no mencionamos, pero que es fundamental. En cualquier entrevista de investigación, el abogado debe estar presente y debe estarlo también, pues, para este cierre y para asegurarse que todo se hizo acorde con la ley. Bueno, Verónica, pues con esta última pregunta cerramos esta entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Me gustaría recomendarle, de pronto si nos puedes recomendar a las personas que nos están viendo algunas fuentes, algunos sitios en internet que puedan consultar si quieren ver más información al respecto. Claro que sí. Bueno, algo maravilloso de estos protocolos y de estos principios es que traen en los pies de página todas las fuentes de donde surgen. Entonces, aunque no elabore absolutamente de nuevo en cada uno de los temas, sí nos señalan dónde encontrar más información sobre cada cosa que se menciona. Los principios Méndez ya están disponibles en varios idiomas y yo creo que esto es uno de los logros de los que más orgullosos nos sentimos. Muchas veces los documentos salen en inglés primero y se demoran años en llegar al español o a cualquier otro idioma y hoy están disponibles en inglés, en español, en portugués, en francés y en otros idiomas y los encuentran en una página que sí está en inglés y que es www.interviewingprinciples.com, pero si escriben Principios Méndez, seguro que los van a hallar. Verónica, muchas gracias de nuevo. Aquí nos despedimos y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy.